Amigas y amigos de RIC TV, con el gusto y placer de saludarles. Me encuentro en Ángel Urraza 812, en la colonia del Valle Centro, que de 1980 al 2001 fue el Comité Ejecutivo Nacional, la sede del comité del CEN del Partido Acción Nacional. Aquí se encuentran varias oficinas del CEN. Es una historia riquísima. Recordemos que el PAN lo funda don Manuel Gómez Morín y fue presidente nacional del mismo en 1939, que lo funda, hasta 1949, cuando el segundo presidente entra en funciones, que es Juan Gutiérrez Lascurain. Pero vengo aquí porque les quiero presentar, y vamos a entrevistar a las personas encargadas de ello, el Centro de Fomentación e Información del Partido Acción Nacional, el CEDISPAN, que está toda la historia rica y amplia del partido, muy ampliamente contada en todo lo que vamos a ver en un momento más. Quiero decirles que el PAN aquí tuvo sus mejores batallas históricas cuando en 1976 no tuvieron candidato a la presidencia y Pablo Emilio Madero Belden y otro candidato, Salvador Rosas Magallón, y así también como el propio Efraín González Morfín, el hijo de uno de los fundadores del PAN, de Efraín González Luna, compitieron a la presidencia, y los estatutos de Acción Nacional decían que se tenía que tener las 2/3 partes, es decir, el 75% de los votos para ser abanderado de Acción Nacional. Es cuando se va López Portillo solo a la contienda, y es cuando impulsa el propio López Portillo, a través de la LOPE, de la ley electoral, los diputados de partido, los diputados plurinominales, para que ya no se viera tanto el avasallamiento del Partido Revolucionario Institucional, el agandalle de ellos. Y ahora esto está pasando con Morena, ¿no? Aunque hay mayor apertura y afortunadamente la oposición está mejor posicionada. Pero en ese entonces tuvieron que hacer eso porque no alcanzaron prácticamente la mayoría. Acompáñenme a esta aventura del CEDISPAN. Amigas y amigos, ya vamos a entrar al CEDISPAN, a este lugar que tiene toda la historia de Acción Nacional. Es una joya. Acompáñenme y vamos a hablar con su director, con Jesús Garulo, quien amablemente nos está recibiendo. Hola Jesús, gusto saludarte. Les presento a Jesús Garulo, el encargado, el director del CEDISPAN. Platícanos, Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Gusto saludarte. Acompáñenme a esta historia. Adelante. Vamos a ver toda la parte histórica de Acción Nacional. Se compone con muchos anaqueles. Es lo más importante del Partido Acción Nacional y la historia viva, naciente de la democracia en México a través del CEDISPAN. Y bueno, estoy aquí con Jesús Garulo. Jesús Garulo es el director. Platícanos, Jesús, ¿cuántos anaqueles son específicamente? Bueno, no tanto son por anaqueles, porque son varios, son como 15 anaqueles, pero en realidad están conformados por varias secciones. Tenemos lo que es la biblioteca, que es todo lo que es sobre el Partido Acción Nacional. Tenemos el archivo histórico, que está conformado por todos los documentos históricos del PAN del 39 hasta el 2005. Vamos avanzando para verlo. Sí, por favor. Tenemos al fondo la fototeca nacional, la fototeca del Partido Acción Nacional. Qué interesante. Sí, que va del 41 hasta el 2005 más o menos. Aquí está la historia del PAN, sí, pero son los libros. Son el libro de historia del PAN. Por ejemplo, aquí te puedo enseñar ahorita el Boletín de Acción Nacional, que fue una de las primeras publicaciones del Partido Acción Nacional. De hecho, lo que dio pie a la revista, ¿no? La que dio pie a la revista de La Nación. A la revista La Nación. Miren, vamos enfocando. Este es el primer Boletín de Acción Nacional, que tiene fecha de diciembre de 1942, el año cuarto, número 69. El primer Boletín de Acción Nacional. Sí, que ahí da pie a la revista La Nación. Y usurpación o despotismo. Ya hablaban en ese entonces de todo lo que está pasando hoy aquí en México. Sí. Es muy similar, ¿no? La historia. Muy similar. Y ahorita te voy a enseñar la revista La Nación, el primer número. Ok, la revista La Nación es el órgano informativo de Acción Nacional. Acompáñenme. Vamos a ver aquí. Aquí está. Aquí se lo mueve. Vean esta chulada, tiene los anaqueles móviles. Móviles, sí.
Y esta es la que dio después del Boletín de Acción Nacional. La presidía, si no me equivoco, Carlos Septién García. Sí, exacto. Que, como ustedes saben, hay una escuela de periodismo a su nombre, Carlos Septién García. ¿Y este es don Rafael Preciado Hernández? No. ¿O es Octavio Bejar. Octavio Bejar. Ok, yo pensé que era. Esta es la primera revista de la Nación. El primer número. Ya está un poco descuidado, pero este es Ezequiel Obregón. Ajá. De los primeros 5 diputados de Acción Nacional, recordemos que fueron Juan Gutiérrez Lascurain, el coordinador, Aquiles Elordi por Aguascalientes, Antonio L. Rodríguez por Nuevo León. Y me faltan 2. Juan Gutiérrez Lascurain. Bueno, ya lo dije, es el coordinador, y faltan 2, ¿no? Miguel. Miguel Estrada. No, Miguel Urguía. Miguel Urguía. ¿Y quién es el otro? Y Aquiles Elordi. Aquiles Elordi. Bueno, son 5, pero ahorita ya me lo sabía de memoria, pero ya. Son 4. Esta es la Nación, ya tiene un poco de... Sí, es que hubo una inundación aquí, si no me equivoco, del CEN, y se dañaron algunas... ¿Qué más de cosas interesantes tienes, Jesús, que nos quieras contar? Este acervo está conformado sobre todo por acervo de Carlos Castillo Peraza. Ok, sí, que era de él. Sí, sus hijos, Carlos Castillo López, y Julio Castillo. Sí, los donaron. Sí. Entonces te voy a enseñar lo que es el acervo de Carlos Castillo, que era un gran político. Entre todos sus acervos, hay mucho, porque él manejaba varios idiomas. Tenemos ¿es este? Sí. Este es de Octavio Paz, las trampas de la fe. Sí, pero tenemos uno de Octavio Paz que fue autografiado por él mismo a Carlos Castillo Peraza. Y está en un idioma italiano, si mal no recuerdo. Carlos Castillo Peraza, cordialmente, Octavio Paz. Sí. Aquí está la firma y es Bento Cardinale. Sí. De hecho es en italiano. Sí, porque Carlos sabía varios idiomas. Sí. De hecho, el salto del habla más blanca. Sí, perfecto. Sí. Y el otro acervo, también importante. Este es el acervo de los libros de la los libros, sí. El otro es de Francisco Calderón, que es el papá de Felipe Calderón, no, de Paco Calderón. De Paco Calderón, del caricaturista. Exacto. Y aquí vienen las fotografías. Esta es la fotografía. A ver, vamos a ver las fotografías, acompáñennos. Vamos a ver las fotografías. Regularmente todo está en papel. El digital pues ya casi no se usa. No, vamos a ver las más históricas que tengas de la fundación del PAN. Este sí es, quién es don Rafael, ¿no? Este sí es Rafael. Este es don Rafael Preciado Hernández. Mira, te voy a enseñar eso. Regularmente todas las fotografías es en blanco y negro. Sí, claro, pues estamos hablando de que Acción Nacional... Esta fue la primera Asamblea Nacional. No, hay atrás, no, esa no es la primera. Aquí está don Manuel Gómez Morín, el fundador de Acción Nacional. Está con Luis H. Álvarez. Y este es Landerreche Obregón, si no me equivoco, Juan Landerreche Obregón. ¿Quién es? Creo que son son de Sinaloa. Con el gusto y placer de saludarles con el cariño de siempre y que nos permitan acceder a sus hogares, a sus dispositivos, agradecerles el favor de su atención y sobre todo desearles que este 2024 sea un año de éxito para todas y todos y que saquemos por fin en junio, el 2 de junio, no se les olvide ir a votar. El 2 de junio de este año hicieron a propósito los morenistas un puente para que la gente no vaya a votar. No se dejen engañar y todos a votar el 2 de junio. Saludo como cada programa al conocedor de la política latinoamericana, centroamericana y mundial, y sobre todo mexicana, a mi queridísimo y nunca bien ponderado amigo, Darío Mendoza. ¿Cómo estás, querido Darío? Muy a la orden, mi estimado Rolando, ¿cómo te va? Aquí andamos. Con el gusto y placer de saludarte, con el cariño de siempre. Oye, pues tenemos una agenda bien cargadita. Quiero decirles que recibimos una invitación aquí en Contrarreloj por parte de la senadora Kenia López Rabadán, a la cual le mandamos un fuerte abrazo, y por parte del Partido Acción Nacional para visitar el Centro de Documentación Histórica, de Documentación e Información de Acción Nacional, que al final del programa, enrolándola en el balcón, van a poder apreciar lo demás de este intro que les acabamos de brindar. La verdad es que estuvo muy interesante, fotos inéditas, películas, periódicos,
vaya, es una joya de verdad. Yo que creo que la historia de Acción Nacional es muy importante porque fue fundamental en la democracia de México. Claro que si nos invita el PRD o nos invita el PRI, pues con mucho gusto vamos. Donde no vamos, ya sabemos a dónde, querido Darío. Claro que sí. ¿Qué tenemos? Bueno. ¿Qué temas buenos tenemos esta? No, bueno, tenemos muchísimos. A ver, el día de ayer en Veracruz, en un evento campesino, López Obrador ya se aventó la puntada y vamos a arrancar con este calientito que viene con todo. Va a haber robo a los Afores, Darío. Por supuesto que va a haber robo a los Afores. López Obrador va tras tu Afore, tras tu ahorro, ya que anunció una serie de reformas al sistema de pensiones en México y el artículo 123 constitucional, lo cual nos hace pensar que se van a robar el dinero de las Afores. Inmediatamente Lili Téllez y varios actores políticos dijeron que era una trampa, como todo es el obradorato, para agandallarse las Afores, Darío. Estamos hablando de una reforma que va a tener en sus recovecos modificar el sistema de pensiones que Zedillo impuso a través de una organización, a través de que la gente fuera ahorrando. Y déjenme decirles que hoy día tenemos en las Afores un total de 5.7 billones de pesos y la deuda que ha obtenido López Obrador es de 6.2 billones al día de hoy. Hay quien dice y habla que vamos a terminar el sexenio con 8 billones de deuda. Pero hay una desesperación de López Obrador porque ya el país está en quiebra, Darío. Ya no tienen dinero y hay una desolación. Ahora, esto de la reforma, ¿qué es lo que quiere? Bueno, modificar el 123 constitucional, que habla del trabajo, y que también busca modificar la ley general de sistemas de ahorro para el retiro, y otras tantas. Lo que están buscando es que el dinero se vaya al gobierno y que el gobierno sea quien administre las Afores. Entonces, no lo dijo expresamente López Obrador, pero ya sabemos que así va a ser, porque ya no tiene dinero. Es una crueldad quitarle el dinero a los trabajadores. Estamos hablando de que no se le puede quitar ese dinero a todos los trabajadores en México. O sea, es una situación muy gravosa, muy complicada. Ahora, van por dos reformas, Darío. Van por dos reformas muy amplias, es decir, quiere quitar el sistema de pensiones de Zedillo para ir tras dos reformas, una de ellas el 123, vende el discurso de que quiere el salario mínimo que vaya en razón de la inflación, lo cual es equívoco, porque no puedes cuadrar exclusivamente a este factor a la inflación, incrementar el salario. Se lo acabaron varios economistas, muchos economistas le dijeron que es un ignorante, entre ellos el propio economista Mario de Constanzo, Isaac Kans, que dijo que no puede haber directamente una modificación que en primera la Constitución no contempla en ningún lado ningún artículo que se trate el tema de pensiones, bajo el sistema vigente de las cuentas de individuos de retiro administradas por las Afores. Hay una ley en particular, que es la ley del sistema para el retiro, y lo señalado en la ley del Seguro Social, y le contesta Isaac Kans, además de orate, ignorante. Ya muchos economistas y mucha gente ya se están dando cuenta de lo que quiere hacer. O sea, a ver, veamos si podemos, alistan dos reformas, una sobre el 123, y el Ejecutivo Federal señaló que buscará reformar el artículo para que el aumento al salario no sea por debajo de la inflación. Este es un absurdo, porque para fijar el salario mínimo tiene que ver varios factores económicos, Darío. No solamente un factor económico que tenga que ver con la inflación. Si tú lo haces así, explota la bomba, porque al final del día lo que tú vas a provocar es una estupidez. El salario nunca debe de irizarse, es decir, fijarse a través de la inflación. Además de que le pone un piso a esta, hará que ante cualquier choque negativo de ajuste de la economía, tendría que ser en menor empleo y producción, siendo que siempre es más eficiente que se ajusten los salarios. No sé si me explico, Darío, con esta reforma que pretende López Obrador. Vamos a escuchar, si te parece, lo que dijo ayer el presidente en Veracruz,
porque de verdad que se voló la barda. Estamos ante una nueva, pues es una gandalle de recursos. Hay que sacar cuentas, Darío. Hoy debe 6.2 billones de pesos y los Afores tienen 5.7 billones de pesos. Ahí está la trampa. Ahí está el business, ¿no? Claro, vamos a ver esto, Darío. Vamos a ver. Y aquí hago el compromiso de que antes de que yo termine mi mandato voy a enviar una iniciativa de reforma al artículo 123 de la Constitución para que se establezca que nunca, jamás va a aumentar el salario menos que la inflación. Nunca más. Vamos a seguir con esa política. Y hago también el compromiso con ustedes. Me lo plantearon del sindicato de maestros y otros trabajadores. Vamos a revisar la contrarreforma laboral de Zedillo, la de las pensiones. Y vamos a hacer una propuesta, porque es completamente inhumano, injusto, que un trabajador después de 30 años de estar laborando, cuando termina ni siquiera recibe, porque así está esa reforma, su salario cuando estaba en activo, sino la mitad, si le va bien, de ese salario. Eso ya no va a continuar así. Voy a enviar también una... Pues ya lo escuchamos, querido Darío, que va a modificar las pensiones. Ahí te va. Injusto e inhumano es dejar morir a 5,000 niños por tratamientos de cáncer que no fueron proporcionados. Pero injusto e inhumano en este tema de Afores es la reforma del 2020 que Morena realizó, donde ya el gobierno mexicano le quitó la aportación bimestral de la miseria que aportaba al Afore del trabajador a 0.025%, es decir, a nada. Sin embargo, eso es lo que le quitó López Obrador. O sea, quitarle el 0.025 que bimestralmente se daba, pues es una mentada de madre, porque ya los trabajadores ya no reciben ningún dinero gubernamental. Y por último, Darío, déjame decirte que esta reforma también ya, Claudia Sheinbaum ya está diciendo que el salario mínimo vaya en razón de la inflación, lo cual ya explicamos, tiene que ver con producción y no tiene nada que ver con la inflación. Si tú lo metes, el factor económico, los factores económicos van a chocar y te viene un choque bastante permanente. No puedes hacer eso, querido Darío. Yo creo que aquí López Obrador se está equivocando de nueva cuenta, pero lo más grave es que va por las Afores, o sea, va tras ese dinero. Estamos hablando de una reforma. ¿Qué piensas, Darío? Mira, yo creo que aquí hay dos elementos clave. Uno es que el presidente está en campaña. Está en campaña al ofrecer este populismo del salario, que como siempre lo hemos visto a lo largo de la historia, hacer esa medida lo único que va a provocar es mayor inflación. Es decir, la carrera entre aumentar el salario y la inflación, la va a ganar la inflación, porque así ha ocurrido siempre que ocurre un mecanismo de ese tipo en el mundo. Se ha probado en el siglo XX, todos los regímenes populistas que hacían esto de indexar el salario mínimo a la inflación, solo como un elemento y no tomando en cuenta la productividad, si estamos creciendo, etcétera, etcétera. Entonces lo que provoca es el crecimiento, perdón amigos, el crecimiento de la inflación, una carrera sin que gane nunca el salario. La siguiente cosa es que suena muy atractivo, por eso digo que el presidente está en campaña en el 2024, prometiendo cada vez y más cosas. Y por otro lado, el segundo punto es que estamos ante ya el límite, el dinero se acabó, es decir, el AIFA no produce ni un peso
más bien pierde todos los días. El Tren Maya no va a producir ni un peso, más bien vamos a perder durante los próximos años mucho dinero. Y ante este problema, lo que estamos viendo ya es cómo le hacemos de dónde sacamos dinero. Entonces, aumentaron el IEPS, el impuesto especial de las gasolinas, como un método para empezar a recuperar dinero porque no existe ya. Va a haber aumento de pensiones, ya hay en este año. Entonces, urge al gobierno obtener dinero y no duden que van a empezar a buscar por todas partes el aumento de impuestos y el quedarse con el dinero de los trabajadores que durante toda su vida han ahorrado, y va a haber un movimiento ahí populista para tratar de quedarse con el dinero, vendiendo la idea de la justicia social. Como siempre lo ha hecho López Obrador. Vamos a ver qué opina Isaac Kanz, el cual es un gran economista, al cual yo admiro mucho. Por aquí estaba lo que decía de Claudia Sheinbaum, de que es una ignorante. Perdón, estamos viendo esta imagen, pero es que se adelantó. Vamos a verlo rapidísimo. Y hablaba de Claudia Sheinbaum, bueno, ahí aborda un tema de Hamas. Y perdonen ustedes, aquí está, ¿no? Creo que ya lo pasé. Aquí está. La ignorante Claudia Sheinbaum, al igual que López, proponiendo tonterías. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben indizar los salarios a la inflación. Es decir, indizar quiere decir que se ponga ese índice, pues. Le pone a la economía un cinturón de fuerza, dejando al empleo, desempleo y la producción como las únicas variables de ajuste. Y esto es gravísimo, porque lo único que va a provocar es robarse el dinero, quebrar a los empleados y que ya no haya ni sistema de pensiones. Ahora, Morena será, en materia económica está muy complicado, y amén de las elecciones. En economía el país está sin dinero en caja. El gobierno de AMLO se terminó el dinero que obtuvo durante los primeros 5 años y lo que le dejaron, Darío, amigas, amigos, los gobiernos neoliberales. Al saquear los fideicomisos de organismos autónomos, como el caso del Fonden, que dejó sin recursos, y los 109 fideicomisos, que dejó sin recursos a la población víctima de huracanes y temblores. Por si fuera poco, el remate fue el despojar al Poder Judicial de la Federación de sus fideicomisos, que correspondían a las garantías laborales de sus trabajadores. Pero aunado a esto, hay otros 300,000 millones de pesos de 281 fideicomisos del gobierno que están destinados hasta abril del 2020 para atender emergencias en distintos rubros: proyectos productivos, investigación científica y tecnológica, investigación agrícola, salud, guarderías, sectores vulnerables, entre miles de millones de pesos que no podía tocar López Obrador, en complicidad con diputados de Morena, que solo responden al mandato "sí lo apruebo", porque no tienen ni la capacidad de raciocinio, ni su inteligencia les da para entender que están despojando a los trabajadores y a la gente de México sin fideicomisos importantes. Se apoderaron de ese dinero para un solo objetivo: gastar en programas sociales para tener simpatías electorales para este año. Es decir, los 6,000 pesos bimestrales que incrementó la pensión del bienestar no es gratis, y se prevé una sequía. Pero además de esto, los proyectos improductivos, la libertad después de una larga, pero muy larga lista de abusos y raterías. El resultado de esos abusos se reflejará en la falta de dinero este año para enfrentar crisis de todo tipo. Es decir, si se nos viene una crisis, que ya está, pues no va a tener dinero. Es más, se estima que habrá dificultades graves que podrían llevar a una severa inflación, devaluación del peso, y por si fuera poco, se prevé una sequía de recursos. Para ello se agotó López Obrador los ahorros del país. Por eso, aunado al endeudamiento severo que ya tiene este año, según lo aprobado por el Congreso morenista, le autorizaron gastar 9 billones de pesos, pero el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que no logrará captar lo suficiente. Es decir, obviamente no van a captar 9 billones, y le van a faltar 1.7 billones de pesos
por lo que tendrá que endeudar el país, que le incrementaron o le autorizaron 1.9 billones. Aquí lo grave, Darío, es que las Afores, claro que van por las Afores. A ver, no existe otra forma de allegarse. Aunque López dijo que es una reforma antiimperialista y contraria a los intereses de los trabajadores, la gente manifestó su preocupación porque dicen que podría ser el pretexto ideal, idóneo, para meterle manita a las pensiones y a la Afore, que son los ahorros de la vida productiva de las personas. Dijo que iba a modificar la Constitución. Bueno, como ya dije, en la Constitución nos establecen, tendría que ser la ley del ahorro para el retiro. Medidas populistas son comunes en el último año de gobierno. Eso es cierto, ¿no? O sea, siempre los populistas se dan vuelo en el último año de gobierno. López Portillo nacionalizó la banca, Luis Echeverría incrementó el salario 24 veces, el salario mínimo, provocando una inflación y lo que quiere hacer López Obrador. Y, bueno, Claudia Sheinbaum también ya le sigue el juego. Y fíjate, Mario Di Constanzo, al cual le mando un fuerte saludo, que fue titular de la Conducef, Abraham Vela, DIP, expresidente de la CONSAR, Lili Telles, senadora de la oposición, se pronunciaron en contra de las declaraciones de López sobre el tema de pensiones, pues argumentaron que con esto el gobierno busca confiscar las administradoras de fondos para el retiro, Afores, y dinero para el retiro de las y los trabajadores. Esto será sinónimo de la desaparición del dinero en su cuenta Afore. Si quieren mejorar las pensiones, que el gobierno aporte otro 15% de la cuenta individual del trabajador y se resuelve el problema. Y una Afore única administrada por el gobierno solo serviría para financiar a un gobierno corrupto y populachero, dijo Bela Dib a través de sus redes sociales. Y bueno, quiere modificar lo que hizo Zedillo de la reforma del IMSS del 97 y ya está una serie de barbaridades, o sea, unos inventos de repente. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto decía, no creo que ningún presidente se despierte para ver cómo joder a México? Ya existe uno. Oye, pero además Moody's, la agencia calificadora, hace 4 días alertó que justamente todo este tipo de desajustes que estamos viendo en la economía mexicana, ojo, porque dice, nos están llevando al tema de 1994, cuando en el error de diciembre de Zedillo, en la transición entre Salinas y Zedillo, la gente se quedó sin casas, sin autos, sin una crisis enorme, se rompió todo. Bueno, lo que está advirtiendo Moody's es que este tipo de políticas que estamos viendo puede llevar al país justo en la transición del próximo año, perdón, de este año, a finales de este año, a provocar algo muy parecido. Ya, es decir, no hay dinero, ya los gobiernos de estados no están recibiendo los recursos que deberían recibir, ya no están recibiendo. Entonces tenemos un gobierno que está en campaña ofreciendo más dinero, pero por otra parte no sabe de dónde sacar, y de allí el tema de las Afores para que le metan uña a todos los ahorros de los trabajadores. Eso es gravísimo, pero ya la alerta ya está dada, Hace 4 o 5 días la agencia dijo con todas sus letras que puede provocar una crisis como aquella que vivimos ya. Ahora, Darío, recuerda que ese es un tema que traemos, acaban de pedir, acaban de meter en bonos de deuda para inversionistas un dineral. Vamos a un corte, amigas y amigos, no se vayan, esto está mejor que las series de Netflix. Tu dinero de la Afore corre peligro con el sinvergüenza de Palacio Nacional. Vamos a presentar a Alice Galván, como se merece. ¿Cómo estás, querida Alice? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, ¿y ustedes? Ya agarró. Es que tiene problemas de su celular ya. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas noches. Platícanos, ¿qué tema nos traes ahora, querida Alice? Pues ahora en Políticamente Incorrecto vamos a hablar sobre Carlos Bremer, a quien pues descanse en paz este fin de semana, y mandamos nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos. Pero pues tras su fallecimiento salieron
varias notas por ahí interesantes sobre de dónde había crecido la riqueza de Carlos Bremer, con quién estaba relacionado. Y bueno, ahí hay un tema de auditorías y estados financieros, principalmente en Value Grupo Financiero, ¿no? Su principal empresa de donde trabajaba, que pues parece que no era alguien tan transparente, ¿no? A la hora de realizar sus negocios, ¿no? Varios escándalos por ahí interesantes, pasó de ser una empresa estable a tener números negativos en menos de 12 meses, y mucho a través del fondo de pensiones que él manejaba hacia ciertos gobiernos y en ciertas universidades que ya poco a poco investigando pues se fueron manifestando en contra del mal uso de estas pensiones. Una persona que políticamente estaba relacionado con varios perfiles por ahí, pues que no lo llevaban a ser la persona más honesta, y pues uno de ellos es Andrés Manuel López Obrador. De hecho, si ustedes buscan en las redes sociales ahorita sobre Carlos Bremer, la mayoría de las notas fue fallece amigo y empresario de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, pues apoyó mucho al tema de deportes, ¿no? Incluso hace poco, en mayo, fue a una de las mañaneras del presidente a decir que reconocía en López Obrador al presidente que mejor y que más había apoyado a los deportistas. Híjole, pues yo creo que habrá que cuestionar mucho esa frase en la mañanera, cuánto le habrá costado, qué negocios le habrán costado también. Fue una de las personas que le invirtió cerca de casi 5,000 millones de pesos a la compra de bonos de Pemex, ¿no? De una empresa que está en quiebra en el país. Si recuerdan, a principios del 2020, López Obrador tuvo una visita en Washington con Trump, y uno de los empresarios que financió y que estuvo ahí presente en las reuniones, pues fue este mismo Carlos Bremer, ¿no? Y bueno, muy en concreto con 2 gobiernos trabajó en los últimos años, que es el estado de Nuevo León con el famosísimo Gobernatore, en el financiamiento de sus campañas, seguramente ahí en varias obras, y también con varios activos en el gobierno de Veracruz, otro gobierno más de Morena, ¿no? Entonces, ¿a qué voy y a qué quiero llegar con todo este tema? Hoy vamos a dejar descansar en paz a Carlos Bremer, pero sí quiero poner el énfasis en que el crecimiento económico de una persona no puede tener como sustento el uso de las relaciones políticas y la falta de transparencia en el actuar de un empresario, ¿no? Y aquí hay varias cosas que nos hacen ver que Carlos Bremer no era la persona más transparente y que no actuaba con ética, y que por responder y crecer sus empresas, pues hizo muchas cosas que no eran las correctas, ¿no? Yo un gran problema que le veo al crecimiento de la Cuarta Transformación y de Andrés Manuel López Obrador es que muy pocos empresarios han tenido la valentía de decir que las cosas están mal. ¿Y por qué no lo han hecho? Por 2 razones. Una, porque están cuidando sus intereses personales. Entonces tienen miedo de que a la hora de hablar se vayan contra sus empresas a través de las auditorías. Pero que eso está mal, porque al final es el bien común sobre el interés personal. Es primero México, primero el bien de México sobre el interés personal de las empresas, de cualquier empresario, tan grande o tan chica sea la empresa de la que se esté hablando. Y en segundo lugar, porque muchos de ellos, como en este caso sí se sabe, Carlos Bremer, estaba coludido con el propio gobierno. Entonces, ¿cómo queremos ponerle una hasta aquí a este gobierno corrupto si son los ciudadanos los que se involucran también en actos de corrupción? Y por eso no podemos mirar de frente a las autoridades y decir que las cosas están haciendo mal. ¿Por qué? Porque todos tienen cola que les pisen atrás. Yo recuerdo de una plática con un amigo venezolano que al inicio de López Obrador en el gobierno, yo le decía, tengo mucho miedo de que lleguemos a ser como ustedes, porque aquí veo que vamos además a paso acelerado, ¿no? O sea, lo que en Venezuela lograron hacer en 10 años, aquí en 2 años ya lo habíamos logrado. Y él me decía, preocúpate el día en que los empresarios se arrodillen ante su presidente, porque entonces ahí sí habrá poco que hacer. Y a mí sí es una preocupación que el día de hoy tengo, y por eso saqué al tema a Carlos Bremer, ¿no? O sea, ojo con los contratos que firmamos, con los negocios que hacemos, porque si queremos y exigimos un gobierno transparente y sin corrupción, somos nosotros los primeros los que tenemos que actuar con ética y con transparencia, y en este caso no fue así. Entonces, pues hay que decir las cosas como son, ¿no? Hoy descansa en paz, pero hay muchos negocios turbios
detrás, que seguramente durante los próximos meses irán saliendo. Fue una persona que apoyó a un presidente que se ha dedicado a destruir la nación, y eso también los hace parte de la responsabilidad, ¿no?, y los que hace conlleva el ser cómplices. ciudadanos mexicanos. Los hace cómplices, Alice. Así es. A ver, mira, yo te quiero decir, no sé si ya acabaste. Sí. Bueno, mira, Carlos Bremen fue beneficiado en Pemex con diversos contratos cuando Pemex ya está en quiebra, pero además con subsidio gubernamental, no recursos propios de Pemex, sino con recursos gubernamentales. Yo recuerdo en 1980 y tantos, en el 82, cuando López Portillo nacionalizó la banca, que Manuel Cloutier, el empresario que había sido dirigente de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, le dijo: así no, señor presidente. Y todos los empresarios de la época, entre ellos Garza Lagüera y el fallecido, los descendientes de la cervecería Cuauhtémoc, los Garza, le dijeron: así no, señor presidente. Y había empresariado duro y firme ante el presidente. Aquí, salvo Claudio X González y uno que otro pyme, se le ha puesto en firme a López Obrador. Pero ha habido una cobardía completa de que los fueran a perseguir, como que sus empresas no, y tal vez José Antonio Fernández Carvajal, el que había sido de defensa, que también se le puso bastante fuerte. Vamos a ver el siguiente video que nos preparó Corrupción de Carlos Bremer, para que lo escuchemos con detenimiento. Carlos Bremer en la portada de 3 revistas sociales de Monterrey. Carlos Bremer como el anfitrión de un concierto privado de Luis Miguel. Carlos Bremer como el confidente de Bill Clinton, que organiza un encuentro exclusivo en el Club Campestre. Carlos Bremer como el mecenas del Canelo Álvarez y de los deportistas mexicanos. Carlos Bremer como el patrocinador de Samuel García y de Mariana Rodríguez. Carlos Bremer como el gran amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La vida social del presidente Evalúe Grupo Financiero. Proyecta la imagen de un empresario exitoso, filantrópico y consciente. Carlos Bremer está en todos lados. Sin embargo, nadie parece capaz de responder una pregunta: ¿de dónde viene el dinero de este tiburón? Detrás de la relación con Bill Clinton, de los brindis con Luis Miguel y de los discursos de apoyo a Samuel García, se esconde una realidad. Las cosas no van bien en Evalúe Grupo Financiero. Una compañía con un valor de capitalización de mercado de $840 millones, que ha sobrevivido a un escándalo tras otro, gracias a las conexiones políticas de su fundador, Carlos Bremer. El 11 de diciembre, HR Ratings, la única agencia crediticia que califica Evalúe Grupo Financiero, cambió de estable a negativa la perspectiva de la compañía, aunque se ratificó la calificación HRA positiva, la misma que Evalúe ha tenido desde el 2010. Esta señal fue interpretada en algunos círculos financieros como una alarma sobre el imperio financiero de Bremer. Los últimos 3 años han sido críticos para Evalúe. El estrés financiero ocasionado por la pandemia del COVID-19 exhibió un escándalo de inversiones con partes relacionadas. La compañía puso en duda su deber fiduciario cuando utilizó recursos para comprar deuda corporativa de 2 compañías en problemas, en las que Bremer tenía participación directa o indirecta: la firma inmobiliaria Hixa y la compañía de transporte marítimo TMM. A esto se sumó un litigio promovido por un grupo de docentes retirados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están inconformes con la gestión que ha hecho Evalúe Grupo Financiero del fondo de pensiones. Las acusaciones de malos manejos comenzaron a reflejarse en los estados financieros de la compañía. En el 2022, la pérdida neta de Evalúe Grupo Financiero fue de $1,245 millones. Al cierre del tercer trimestre de este año, la compañía registra una utilidad negativa de $265 millones en los 12 meses previos de operación. Este es el punto neurálgico que señala el reporte de HR Ratings. La modificación de la perspectiva de estable a negativa para Evalúe se encuentra fundamentada en una generación de pérdidas en 12 meses, se lee en el documento. El balance general del grupo financiero arroja una deuda total de $12,372 millones. No obstante, la posición de efectivo es de apenas $235 millones. El grueso del pasivo, $7,608 millones, son acreedores por reporto, un rubro que creció 63.8% en relación al año pasado. HR Ratings está preocupado por el deterioro de Evalúe Grupo Financiero para cumplir con sus obligaciones. La pérdida acumulada derivó en una disminución en los niveles de solvencia respecto al año pasado, asegura el reporte. En los días previos al anuncio de cambio de perspectiva,
Value Grupo Financiero comunicó a la Bolsa Mexicana de Valores que se presentaron movimientos inusitados en la operación de los títulos de la compañía. El 1, 4, 5 y 8 de diciembre, la acción de Value presentó un comportamiento inusual. El reporte de HR Ratings confirmó la precaria situación de la compañía y que los resultados del año pasado eran consecuencia de los presuntos malos manejos de las inversiones de Value Grupo Financiero en papeles de partes relacionadas. HICSA, la compañía de Elías Cavavie Daniel, en la que Carlos Bremer fungía como consejero independiente, es el caso emblemático de esta trama. Cavavie Daniel también es consejero suplente de Value Grupo Financiero. En diciembre de 2021, HR Ratings colocó en observación negativa a 3 de los 8 fondos de operación de Value por su exposición a HICSA. Esta firma inmobiliaria representaba casi el 30% de la composición de los fondos Value F2 y Value F3, dos de los instrumentos de mayor peso en la compañía de Bremer. En abril de 2022, HICSA realizó una reestructura de su deuda por $600 millones. Las posiciones de Value se evaporaron. Actualmente, el único vestigio público de esta relación es una participación de $22.3 millones en títulos de HICSA en el fondo Value F6. La gran interrogante es quién cargó con la pérdida: las operaciones propias de Value, sus clientes o los fondos de pensiones que administra la compañía. Paradójicamente, el año pasado Value cambió de auditor contable, despidió a PricewaterhouseCoopers y lo reemplazó con los servicios de KPMG. HR Ratings publicó en un reporte del año pasado que la única razón por la cual no había rebajado la calificación de los fondos de operación de Value del grado de inversión AA al grado de bono basura B negativo fue porque la compañía se comprometió a realizar un rebalanceo del portafolio. La estrategia empujada por Carlos Bremer fue muy clara: invertir en sectores en los que estén políticamente conectados. Los estados financieros consolidados auditados por KPMG muestran que Value Grupo Financiero registró inversiones por $12.250 millones al cierre de diciembre del 2022. De ese monto, $4.528 millones se destinaron a la compra de bonos de Pemex, el 37% del portafolio. Las firmas calificadoras Fitch, Moody's y S&P coinciden en el argumento de que la empresa paraestatal no es solvente sin el apoyo financiero del gobierno federal. En otras palabras, Carlos Bremer es uno de los grandes beneficiarios de la costosa política de respaldo incondicional al Pemex, de parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Esta es la muestra de que el presidente de Value Grupo Financiero es un empresario políticamente conectado, un modus operandi que se esconde detrás de gestos, como la compra de la casa de Jenly Llegón para donar $102 millones al gobierno federal, de la visita de Washington en la que Bremer acompañó a López Obrador, de la declaración mediática reciente de que Bremer está a favor de que los trabajadores solo laboren 40 horas a la semana, o la inclusión de John Davidson, jefe de oficina del expresidente Bill Clinton, como parte del Consejo de Administración de Value. Todo es parte de un esquema mediático cuidadosamente construido para impulsar la imagen y los intereses de Carlos Bremer. No es casualidad que las dos principales líneas de crédito bancarias de Value Grupo Financiero sean de instituciones del Estado: Nafinsa, con $498 millones, y Bancomext, con $513 millones. Tampoco es casualidad que los dos principales fondos de operación de la firma, Value F2 y Value F7, tengan una sobreexposición a activos en los que Bremer tiene ventaja política: $1.053 millones en inversión en activos del gobierno de Veracruz, $921 millones en activos del gobierno de Nuevo León y $570 millones en activos de deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es solo lo que está visible. La relación de Bremer con el poder de Nuevo León es un claro ejemplo de este fenómeno. El presidente de Value fue uno de los principales impulsores públicos de la candidatura presidencial de Samuel García, a quien le consiguió una audiencia con Bill Clinton, que el gobernador publicó en todas sus redes sociales. Bremer es un asesor informal de Samuel García, a pesar del historial de Value en el estado. En el sexenio de Jaime Rodríguez el Bronco, el fiscal anticorrupción Ernesto Canales acusó a la compañía de malos manejos y de ser la principal responsable en un desfalco de más de $350 millones en los fondos de pensiones de los trabajadores del estado. Uno de los grandes negocios de Value Grupo Financiero es fungir como intermediario y administrador de fondos de pensiones de gobiernos estatales y universidades públicas. Por ejemplo, la empresa de Bremer tiene derecho a gestionar de manera discrecional más de $7,000 millones del Fondo de Pensiones de Docentes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, gracias a la firma en 2012 de un fideicomiso irrevocable de gestión e inversión. La cercanía de Bremer con Samuel García toma mayor sentido en este contexto. En Veracruz sucede algo similar.
Value Grupo Financiero administra 1.500 millones de pesos de las pensiones de los empleados estatales y ha obtenido 1.300 millones de pesos entre 2018 y 2022 en contratos de arrendamiento. El intermediario de estas operaciones habrá sido el empresario Bernardo Pasquel, dueño del equipo de béisbol El Águila de Veracruz y quien también tiene acceso a Palacio Nacional. Esta es la historia de Carlos Bremer, una ruta de escándalos y de conexiones políticas que han marcado su trayectoria. El caso Abaco Confía, la toma fallida de TMM, el fiasco de Hixa y los cuestionamientos en el manejo de fondos de pensiones en todo el país. El reporte de HR Ratings, que cambia la perspectiva de calificación de estable a negativa, podría significar una advertencia de que el modelo de Value Grupo Financiero no es sostenible. La vida social de Carlos Bremer está a la vista de todos, pero sus secretos están escondidos en las auditorías y estados financieros que el tiburón pretende ocultar. Perdón, gracias a Código Magenta por esta información de crestomatía que nos dio. Pero resumiendo, no era tiburón, era una piraña y se agandalló el fondo de pensiones de los trabajadores. Políticamente utilizaba sus relaciones para beneficiarse del poder político y hacer negocios al amparo del mismo. Íntimo amigo de López Obrador, Bancomex y Nafinsa le dieron dinero que seguramente no va a pagar, como el crédito al guionista telenovelesco de Televisa, ¿cómo se llama? El que sale con Ciro, hoy se me fue, el de la cámara, que siempre anda en la cámara, ya iba a morir, ¿cómo? ¿Epigmenio? Epigmenio Ibarra, pues igualito. Y déjenme decirles que hace poco, antes de que muriera, que en paz descanse, Carlos Bremer manifestó su apoyo incondicional a la campaña de Claudia Sheinbaum y a López Obrador. ¿Es políticamente correcto hacer negocios o es políticamente incorrecto beneficiarse del poder público? ¿Qué piensas? Y con esto cerramos, Alice. Políticamente incorrecto, lo hemos dicho aquí. Primero es el bien común y es el interés del país, y esta gente abusa de sus relaciones y del poder económico que tienen para seguir creciendo ellos a costa de destruir todo un país, porque hoy apoyar a la Cuarta Transformación no es otra cosa más que apostar por la destrucción de México. Así que es políticamente incorrecto y hay que decirlo claro. Estuvo mal lo que se hizo y así estaremos denunciando a todos aquellos empresarios. Así si López Obrador no ha tenido un hasta aquí, ha sido por culpa de toda la cola que tienen que les pisen, ¿no? Y de la poca ética y poca valentía de decir, bueno, pues aunque cueste a lo mejor un contrato para mi empresa, primero va el país y primero se dice lo que está mal. Pero ¿qué tal estuvo el concierto privado de Luis Miguel, donde invitó a la Creminata y a la Socialité Mexicana? Darío, tus comentarios finales respecto a lo que nos trae la querida Alice. Claramente estamos ante lo que le llama Hayek el mercantilismo, es decir, no es un empresario que cree riqueza y produzca, sino alguien que se enriquece al amparo del poder. Digo, desgraciadamente esto lo hemos visto constantemente y son presas, desgraciadamente, del miedo. Falta autoridad moral a muchos empresarios mexicanos. De esos definitivo. Tus redes, Alice, para despedirte. Alice Galván y en Twitter Alice-GL. Buenas noches y muchas gracias por el espacio, querido Rolando y Darío. Gracias, Alice. Nos vemos pronto. Buenas noches. Alice. Vámonos, Darío, con Toño, al siguiente tema. La corrupción se viste de verde olivo. Sedena recibe dinero público a través de fideicomisos. Aquí lo grave es que todo hace el ejército porque están robando, hay una corrupción vestida de verde olivo, pero aquí lo grave, hay un fideicomiso que yo denuncié desde un principio, que hay dos fideicomisos, querido Darío, que fueron autorizados por Morena. El primero es quitarle recursos al Instituto Nacional de Migración para dárselo a la Sedena. Es decir, para su empresa esta pitera de turismo Maya no sé qué, que va a operar Mexicana, que va a operar, la fallida aerolínea mexicana, el famoso Tren Maya, y todos los hoteles del gobierno mexicano, si es que algunos seguramente tienen,
y están administrando ese dinero. El segundo fideicomiso, que no hay un monto exacto de cuánto dinero tiene ese fideicomiso, El segundo es a favor de los hijos del personal adscrito en el Estado Mayor Presidencial, que tampoco se ha informado cuánto dinero hay y lo manejan de forma discrecional en Sedena, Luis Crescencio Sandoval. Y el segundo es el apoyo a deudos de militares fallecidos o militares que hayan adquirido una inutilidad en primera categoría en actos de servicio, que tampoco ahí se dice cuánto es, pero creo que se contaba a abril del 2023 con casi 20 millones de pesos. Ojo en el último fideicomiso, amigas y amigas, amigas y amigos. El tercer fideicomiso es de administración y pago de equipo militar. Este fideicomiso antes de López Obrador tenía 5,000 millones de dólares. De pesos, perdonen ustedes. 5,000 millones de pesos. ¿Cuánto tiene ahora, Darío? 144,961,140,000 pesos. Un dineral. De 5,000 millones pasó a 144,000 millones de pesos. Yo te pregunto y les pregunto, amigas y amigos, pago de equipo militar y administración, ¿por qué subió tanto? ¿Por qué estamos ante la potencialización de un recurso de forma irracional, discrecional? ¿Será la nueva caja chica del obradorato? Darío. Fíjate que llama la atención el crecimiento tan exponencial del dinero de este fideicomiso, justo porque en materia de seguridad pública que se le ha entregado a las Fuerzas Armadas, las cosas van mal, es decir, va peor, se reparten abrazos, entonces ¿para qué quieren tanto dinero, no? La sospecha aquí es que no se está haciendo el trabajo de la seguridad, darle seguridad a los ciudadanos y sin embargo están juntando mucho dinero para quién sabe qué cosas, además porque tienen la opacidad para ocultar los gastos a través del ejército, ¿no? Entonces, me preocupa pues que estemos haciendo estas cajas, pues, no chicas, sino enormes para gastos en época electoral. Me parece francamente que estamos ante un saqueo a la nación. Es un despropósito, querido Darío. De acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ejército Mexicano recibe recursos públicos a través de estos tres fondos. Y aparte hay otro fideicomiso de la Sedena, que es uno que tiene que ver con el corredor del Istmo de Tehuantepec, el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Chaifa, y del programa, perdón, ustedes, Sembrando Vida. Y un fideicomiso aduanero, yo no sé para qué, porque obviamente la aduana es controlada por los militares. Fíjate, les dieron 6,200 millones de pesos en los 3 primeros meses del 2023, según el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Auditoría Superior de la Federación ha emitido reportes donde se enlistan una serie de inconsistencias y irregularidades en los fideicomisos. La más reciente es la reforma aprobada por la Cámara de Diputados para la operación del Tren Maya, y los recursos que recibirá el Ejército fueron aprobados a través de una reforma enviada por el Ejecutivo. Y bueno, la Sedena tiene bajo control absolutamente todo. Lo que más llama la atención son 143,000, casi 144,961 millones de pesos. ¿En qué se lo están gastando, Darío? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Quién lo transparenta? ¿Quién lo audita? Estamos como en los regímenes militares de nazis o el fascismo, que todo era militar y los grandes costos eran para ellos, ¿no? O sea, ha desaparecido el gobierno civil en México para entrar a una etapa donde tenemos un gobierno ya militarizado por todas partes, opaco y obviamente asaltando a la nación con todos estos recursos. Bueno, yo creo que estamos ante una situación donde se está invirtiendo el dinero de forma equívoca, y es porque desde ahí se están robando el dinero para mantener a las familias de los militares, pero a la familia López Beltrán y la familia López Obrador. Ahora, hay otra iniciativa que están proponiendo,
para que la Sedena maneje todos los fideicomisos turísticos ya lo hace, pero una reforma para la cual será para el turismo, para todos los visitantes del turismo, y se cobra una visa o un permiso, como una visa permiso para las personas que entren en calidad de turismo al país, y que va a costar $51. Un Esta impuesto empresa al Maya Olmeca, no sé qué, que tiene un nombre bien pedorro, esa es la encargada de manejar esos $51 de cada turista, que todavía están, veremos, pero quieren modificar esta posibilidad para que los turistas paguen. ¿Qué te parece, querido Darío? El impuesto al turismo, tal cual es. Sí. No iba a haber impuestos, no iba a haber aumento, sí se están creando, y esto va para los turistas. No, bueno, estamos mal y de malas, querido Darío. Yo creo que estamos hablando de que estamos ante un sesgo de misterio que pretende un sexenio millonario, un sexenio que nos permita enriquecernos, pero no beneficiar a la gente. Y yo creo que darle tanto dinero a la Sedena, lo único que estás provocando es un gobierno militarista, pero además de un gobierno militarista, tener todo bajo el control de los verde olivo. ¿Para qué? Para que no te metas, tú ciudadano Exacto. común y corriente. Exacto. No recibas estados de cuenta, no sepas a qué se está gastando tu dinero de tus impuestos, y es un robo en despoblado. Tal Querido cual. Darío, ¿algo más de este tema que quieras agregar? No, está todo dicho. Yo creo que estamos ante la militarización y saqueo del país. Definitivamente. Esta muestra de los 144,000 millones de pesos, ¿en qué se va? ¿A dónde se va? ¿Quién lo gasta? ¿Qué compran? ¿Qué es lo que están haciendo? Vaya usted a saber, pero eso sí, los mexicanos muriéndose de hambre y sin acceso a la salud pública. Y tenemos otro tema que va de la mano, bueno, más o menos de la mano, de otra regadera de dinero, que López Obrador se está acabando el dinero de los mexicanos. Por eso ya no hay dinero, Darío, amigas y amigos. Nada más y nada menos que se han invertido en la vacuna patria, en la famosa vacuna patria, tú recordarás. Se le va a demorar pues otros meses, tal vez el nuevo gobierno, si bien lo va a recibir. Pero ¿cuánto crees que han gastado, Darío? ¿Cuánto llevamos por esa vacuna? 1,000 millones de pesos. Sin ningún resultado positivo, sin que se haya creado, y es otro barrilito sin fondo del gobierno. López justifica que se tienen convenios pactados con Sputnik y Abdala, obviamente Sputnik rusa, Abdala cubana, y por eso se aplican esas vacunas. Dice que COFEPRIS validó esas vacunas, pero rechazó la vacuna de AstraZeneca por no estar actualizada a las nuevas variantes. Pero es un criterio político, porque ya sabemos que son de su ideología comunista, pero resulta que casualmente Sputnik y Abdala obtuvieron la autorización de la COFEPRIS, así no AstraZeneca. Dice que son más baratas, pero reservaron la información de los contratos por seguridad nacional. El precio que se pagó por estas vacunas rusas y vacunas y quienes se beneficiaron permanece en la opacidad, nadie sabe, nadie supo. Pero fíjense ustedes, la mala noticia es que el gobierno está aplicando la Sputnik y la Abdala. Y la vacuna patria, pues ya no se tiene. Hay una variante nueva que se llama Pirola JN.1 que ha ido creciendo en Estados Unidos y contabiliza el 60% de los casos de COVID. Y en México la tendremos dominando pronto con aumento de contagios y hospitalizaciones. Aquí lo grave es que los aplaudidores reclaman que tenemos una vacuna patria. ¿Dónde se fue ese dinero? ¿Dónde se quedó la bolita? Pues nada, que no hay vacuna patria. Afortunadamente, y gracias a la presión empresarial y ciudadana, Pfizer y Moderna son muy efectivas contra las variantes y se puede adquirir en México en el mercado privado. ¿Qué piensas de esto, querido Darío? Tenemos vacuna patria, tenemos Tren Maya, tenemos un aeropuerto, todo eso que además no funciona, ¿no? En ninguna de las partes que hemos hablado. La salud se está tomando, en este caso,
no con criterios técnicos y de políticas de salud y de beneficiar al paciente. Se están tomando decisiones políticas, no decisiones técnicas. Se están tomando decisiones ideológicas, no científicas. Entonces, el resultado es el desastre en la salud, que hoy por hoy, comentaba un estudio por ahí, han muerto muchos mexicanos por falta de medicamentos. Entonces, todo estas loqueras de seguir una ideología en lugar de la ciencia, nos está llevando a este desastre en la materia de salud tan grave. Bueno, no existe la vacuna patria, no existe el aeropuerto, no existe el Tren Maya, no estamos generando ni una gota de gasolina, puras fantasías. Pero existe Pejelandia, que ahí sí funciona todo. Solamente la gente es la que le cree a este cínico sinvergüenza. La gente que recibe las dádivas. Vamos a ver un video que nos comparte el doctor Héctor Jaime, diputado federal de Acción Nacional. Un gran video que habla justamente de lo que estamos hablando. No, son tres cosas. Primero, que todas las vacunas que se aplican tienen autorización de COFEPRIS. Todas. Ese es uno. Número dos, ¿por qué la de Sputnik y la Abdala? Porque se tenían convenios ya establecidos de entrega con Sputnik y también lo mismo con Abdala. Pero hay también otras razones. Es posible que los que llevan a cabo las adquisiciones hayan considerado precios. Eso no los van a explicar, ¿eh? ¿Por qué? Y una tercera cuestión que es importante que se sepa y que nos debe dar mucho gusto es que ya tenemos nuestra vacuna patria. ¿Y cuándo va a comenzar a aplicar? Pues yo espero que en unos meses más, pero ya se terminó la investigación y se demostró que funciona, que es eficaz. ¿A qué se debió el retraso, presidente? Porque la fecha... Bueno, porque lleva tiempo esa investigación. ¿Sabes cuánto tiempo se llevaron los invasores europeos en hacer la vacuna contra la viruela? Y eso que nos trajeron la civilización, ¿eh? 300 años para tener la vacuna. Sí, bueno, es que aquí se había dado... Digo, nada más para... Entonces, no son tamalitos de chipilín hacer una vacuna. Claro, o sea, claro. Que ya se me están antojando. Pero sí, bueno, pero bueno, se dio una fecha estimada, sí, ¿no? Sí, pero fue una cosa extraordinaria el que en muy poco tiempo se tenga ya esta vacuna de México. Pues gracias al Financiero, a Crestomatía del Financiero Televisión. ¿Ya escuchaste, Darío, la vacuna patria? ¿Sabrá Dios cuándo? Ya que la inaugure, que se la ponga, así como ha inaugurado todo a la mitad, ya que le inaugure una media dosis, que se ponga él mismo para que arranque ya, ¿no? Así que como lo hace con todo. Bueno, pues ojalá se pusiera la vacuna patria, ¿no? Si tan valiente. Y ojo, amigas y amigos, no se pongan ni la patria, ni el Sputnik, ni mucho menos la Abdala. No combate la nueva variante de COVID. La nueva variante que está en Estados Unidos, que está fluyendo, pero sí Moderna y Pfizer sí la combate. Pero la vacuna patria no la va a combatir. Y ya presumiendo. Darío. Estamos ante la versión 1.0 de la vacuna patria,
que será inaugurada próximamente, no sabemos cuánto. Como duró 300 años llegar a una, pues ¿por qué no se avienta otros unos 30 años para sacarla? No dijo que la vacuna de la viruela, ¿no? Nos costó. O sea, si duró 300, ya te esperarás para la patria, a lo mejor nos dura unos 10, 30 años más o menos, y ya es un logro. Mal de muchos, consuelo de tontos, pues. El cinismo rapaz, burdo, exagerado, justificatorio del obradorato. Ya lo escucharon. 1,000 millones de pesos la patria, y ¿onta la patria? Pues no está, y se la llevó Pifas. No se vayan, regresamos con Rojo Carmín, con la famosísima y nunca bien ponderada Q. Esto está mejor que Gorda en Tobogán. Oye, como todo programa se nos cuelan los kairos. Q, bienvenida. Pero por ahí una señora, no me gusta tu voz, pues váyase al baño si no le gusta mi voz, no me vea. Es increíble, ¿no? Y luego, a lo mejor se siente ofendida con eso de la gorda en tobogán. No sabemos, ¿no? A lo mejor se siente muy ofendida. Pero bueno, que no le gusta mi voz, bueno, pues no nos vea y que se meta al baño, ¿no? Aquí se dice la verdad y es lo que no les gusta a Darío. La verdad os hará libres, mi estimado. ¿Cómo están, chicos? Bien, Q, bienvenida. Vamos a presentarte como te mereces, Q. ¿Qué nos traes? ¿Qué temas calientitos nos traes, querida Q? Bueno, Rolando, pues lo más reciente que hay dentro de las noticias que han venido pasando en estos días, sobre todo el día de ayer, que fue un día espectacular, creo que para muchos de nosotros, en el sentido de lo que era la ratificación o el volver a tener como fiscal de la... Ah, esta Cristina Godoy, perdóname, se me fue, me perdí. Entonces, definitivamente no hubo ratificación, no hubo manera de dejarla en ese puesto. Estamos hablando que en el Congreso de la Ciudad de México se rechazó con 41 votos en contra y 25 a favor. No, a favor. A favor, 25 en contra. 0 abstenciones. Y bueno, entonces ya se dio la noticia de que no se queda Ernestina Godoy. Creo que era una aberración haberla dejado otros 8 años, que me parece que es lo que se iba a quedar dentro de este puesto, porque al final del día tenemos que entender que no dio los resultados que se necesitaban en la Ciudad de México. Entonces, al no dar los resultados durante el tiempo que lleva de gestión en este puesto, creo que era importante cambiar y modificar todo el tema para meter a alguien que a lo mejor sea un poco más competente, o al menos que sea competente dentro de este puesto. Entonces, estamos hablando que hay 3 nombres, me parece, que son las personas que están más o menos pensadas para quedarse en este puesto. Uno de ellos es Carlos Guillermo Cruz Guzmán, que tiene el puesto en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, en la Agencia 50 del Ministerio Público. El segundo es Octavio Israel Ceballos Orozco, coordinador general de investigación estratégica, que tendría más o menos como un nivel de, o sería lo equivalente a un nivel de subprocurador. Y en el tercer lugar tenemos a Octavio, dame un segundito, el nombre, Oliver Ariel Pilares Gloria, que es el coordinador general de investigación territorial de la Ciudad de México. Las 3 personas que están pensadas para este puesto tienen experiencia dentro de lo que es el sistema de justicia, ya que han pasado por puestos desde el Ministerio Público, han crecido, entonces creo que son unas personas correctas, veremos qué pasa, pero para cubrir el puesto que realmente está dejando esta persona, que en realidad, vamos a ser honestos, lo tuvo por una lealtad a ya sabemos quién, y que por eso fue como su premio de estar en ese puesto sin tener las capacidades ni los conocimientos para poder manejar la fiscalía como tal, ¿no? Oye, Q, en el laboradorato no hay personas correctas, ¿eh? Si vienen del grupo de Ernestina Godoy, no hay personas correctas. Recordemos que un programa de televisión
un hombre valiente que siempre denuncia extorsiones y cosas de estas. Hubo un pachangón en el centro histórico para celebrar el cumpleaños de una llegada ahí de la fiscalía, y toda esta bola de funcionarios públicos estuvieron en esa pachanga. Luego, querida Q, te quiero decir que estuvieron amedrentando, amenazando, coaccionando, queriendo comprar el voto de la gente, porque acuérdate que la ley dice, la ley orgánica de la Fiscalía, que se necesitan las 2/3 partes del Congreso de la Ciudad de México para ratificar a Ernestina Godoy, y les alcanzó a 41, y eso porque 2 diputadas priistas que previamente en Twitter habían dicho que no iban a votar su ratificación, pero poderoso caballeros dan dinero, inmediatamente Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, el dirigente nacional del PRI, mandó inmediatamente el cese de ambas diputadas y las van a expulsar del Partido Revolucionario Institucional. Los nombres son Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez Hernández, que misteriosamente, Darío, votaron a favor de la ratificación. Pero déjenme decirles que hubo hasta balazos a una diputada, ¿no?, que la quisieron amedrentar para que no fuera a votar. Es una diputada que era priista y que, bueno, se está denunciando. El auto de la diputada Lupita Barrón fue atacado a balazos la madrugada de ayer. Y, bueno, evidentemente es para asustarla por algo. Ese algo es la votación que sucedió el día de ayer, como ya lo dijo Q, en el Congreso de la Ciudad de México, en Ernestina Godoy. Y, bueno, salieron los plomazos. Vamos a ver el video de la diputada que nos preparó producción, cómo le dieron todos los plomazos a su auto. Fíjense, a ese grado llega de compra de votos, de balazos y una serie de barbaridades. Producción, adelante. Pues aquí anoche como a la 1:30 de la, a la 1:30 de la mañana, se oyeron 6 detonaciones en frente de mi domicilio. Obviamente salimos, nos asomamos, pero no vimos nada, bueno, una motocicleta, pero no pensamos que había sido en ningún momento que habían echado al aire balazos, pero uno de mis familiares llegó a las 2:30 de la mañana y fue cuando se dio cuenta que habían balaceado la camioneta, y obviamente nos habló en ese momento y ya salimos nosotros a verla. Obvio, sí estaban aquí, como ustedes ven, la camioneta tiene 6 impactos. Aquí en esta parte de esto entró hacia adentro y entró al el área donde está el conductor. Lo bueno que no había nadie, y aquí están otros 2. Miren. Entonces, pues sí. Me tiene inquieta, obviamente, porque pues vemos aquí que nunca habíamos tenido ningún problema, y pues el día de hoy tenemos este problema. Pues queremos pensar que es a consecuencia de la ratificación de la fiscal, y por ello pues denuncio. Esto es Morena, Darío. O sea, violentar a una diputada, amedrentarla para que no se presente. Luego encima estuvieron tratando de comprar votos, lograron comprar 2 de las diputadas ya mencionadas, y que Alito ya dijo bye bye, los vamos a expulsar. Pero la verdad es que ese grado llega, ¿no? Lo que dice Q es que van a tratar de ratificar, bueno, así se va a ir, yo creo que en un interinato, hasta que pasen las elecciones, veamos el resultado de la Ciudad de México, quién gana, que ojalá gane Santiago Taboada Cortina, el candidato del Frente, y Xochitl Gálvez en la presidencia. Pero por sus pistolas, este es el equipo de Ernestina Godoy. Recordemos, Darío, que hubo una investigación que destapó The New York Times, el diario influyente, de que se espía a opositores y a gente propios de Morena, que aquí en Contrarreloj lo mencionamos, y fue Ernestina Godoy la que está espiando a opositores a través del sistema Pegasus. ¿Qué piensas, Darío? Pues mira, yo creo que estamos ante esta justicia selectiva, esta justicia solo para los cuates. En este país la justicia es como una víbora, solo
pica a los que no traen botas, ¿no? Y al resto de la gente pues la hacen víctima. Tengo la impresión de que este asunto de amedrentar a la diputada del PRI provocó justamente lo contrario. Yo creo que el PRI se unió, muchas dijeron, oigan, pues, ¿cómo vamos a permitir que llegue alguien con ese grado de perversión y de extorsión, ¿no? Hacia la gente, hacia los diputados. Y también creo que estamos viendo una política a la Shirley Llegón, copela o cuello. Es lo que están recetándonos todos los días, de que si no se habla en favor de los Transformers, no, entonces cuello, ¿no? Ese es lo que estamos viviendo en estos días. Qué lamentable que se esté amedrentando. Q, para cerrar. Pues mira, siendo honestos, creo que fue una gran decepción tener a una persona que nos representara en ese sistema de justicia, en donde desgraciadamente vimos que también no nada más existe la extorsión a las personas que trabajan, que tienen sus negocios en la Ciudad de México, y de hecho que lo tienen muy cerquita, en el centro de la Ciudad de México, sino que también estamos viendo que esa extorsión es en todos los niveles y en todos los lugares, ¿no? Entonces sí creo que son de los motivos por los cuales tendríamos que pensar cuál es la mejor decisión y cuál es la mejor opción que viene para nosotros, ¿no? Este año es muy importante para nosotros mexicanos, entonces tenemos, los que no lo han pensado, que tienen que replantear muchísimas cosas con toda la información que está saliendo y que tenemos que va saliendo día a día, ¿no? Y una de las cosas que creo que son buenas es que Ernestina Godoy se va. Entonces, veamos qué sigue, qué viene. Y bueno, creo que hay que pronunciarnos, hay que exigir lo que como mexicanos tenemos que exigir, sobre todo en la ciudad, los que vivimos aquí, que tiene que ser la impartición de justicia de una manera correcta y sobre todo que se vayan terminando ya estos vicios y estas situaciones que están pasando que nos hacen tanto daño como ciudadanos, ¿no? Definitivamente, esto no tiene madre, la ratificación no se dio, viene un interinato hasta que pasen las elecciones y veamos quién gana y quién pueda designar un fiscal, que obviamente un fiscal autónomo, no un fiscal carnal, no un fiscal que sea de tu partido, que obedezca las órdenes de Claudia Sheinbaum, como todos vimos en un video que Claudia Sheinbaum le daba órdenes a Ernestina Godoy. Ernestina Godoy es lo peor en la impartición de justicia, una fiscalía parcial que no persigue delincuentes, sino persigue adversarios de la 4T. Gracias, Q, nos vemos al final del programa, un abrazote. No se vayan, está mejor que las series de Netflix. Darío, se nos viene la gorda. López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda, impuso una nueva deuda, por 7.500 millones de dólares en bonos de inversión en todos los mercados internacionales. Y bueno, esta es la colocación más alta de todos los países emergentes, nadie se había atrevido a tanto. Y sobre todo, Darío, cuando tenemos un nivel de calificación de todas las calificadoras, Standard & Poor's, todas las que ya sabemos, Moody's, etcétera, que ya tenemos a nada de grado basura, estamos abajito, más bien arribita de grado basura en inversión. Tenemos BBB, que si bien representa todavía la posibilidad de poner bonos, esto quiere decir que estamos a nada de que nos bajen la calificación y de que tengamos una crisis total y abismal y haya fuga de capitales. ¿Por qué? Porque estamos a nada, estamos arribita de la calificación de bonos basura. ¿Qué piensas, querido Darío, de esto que está pasando? De esto justamente hablaba Moody's, de los desajustes financieros que estamos viviendo y que están comprometiendo la nota calificadora sobre México, sobre la deuda soberana. Si esto se agrava, no dudes que haya un crack, o sea, no en el corto plazo, pero sí brincando la elección. Gane quien gane, el que viene va a enfrentar una crisis económica. Hay muchos indicadores que así están advirtiendo. Esta deuda que tú mencionas va a agravar todavía más, va a ser una presión adicional, porque recuerda que ya lo habíamos, ya lo habíamos mencionado aquí,
recuerda que además no le han pagado a muchos que trabajan para Pemex, y la deuda a los proveedores de Pemex también está creciendo, es decir, es una bomba de tiempo. Me han comentado que esto también se está trasladando a algunos proveedores del gobierno federal, o sea que no se les está pagando. No hay dinero, se está pidiendo deuda, se está buscando cómo sacar dinero de hasta debajo de las piedras, pero las obras siguen, es un barril sin fondo. Entonces, aguas, ahí está el peligro, ya lo advertimos en muchas emisiones aquí, no duden que lo que dice Moody's de la crisis del 94 en México, porque incluso la nota de Moody's dice que los indicadores son peor que en aquella época cuando se vino el crack. O sea, que no digan que nos sorprenda el futuro, pues. Oye, Darío, pero esto se suma a los 6.500 millones de dólares que anteriormente, cuando era Arturo Herrera, secretario de Hacienda, también había puesto en el mercado, y se suma a los casi 6.000 millones de pesos que ya le pidieron al Banco Mundial, los 3.000 o casi 4.000 millones de pesos que ya le pidieron al Banco Interamericano de Desarrollo, y México coloca deuda de nueva cuenta a través de ciertos parámetros. Vamos a ver el siguiente video que nos preparó producción, gracias a Sin Sesgo, Crestomatía de Sin Sesgo, que nos están informando. Veamos este video que habla de la deuda. Escucha, mientras usted y yo estábamos en las fiestas de fin de año, mientras estábamos viendo qué nos depara el próximo año, calladito, sin decirle a nadie, en lo oscurito, López Obrador preparaba uno de los golpes más grandes en la historia de las finanzas públicas, así como lo escucha usted. Y es que mire, en diciembre, sin avisarle a nadie, y esto fíjese, pese a que hubo mañaneras todos los días, nunca informó el presidente que estaba preparando uno de las subastas de bonos de deuda pública del gobierno mexicano más grandes de la historia. Simplemente lo ocultó. Pero mire, fueron los primeros días de enero los que no pudieron seguir con el secreto, porque se ha llevado a cabo una de las subastas de deuda pública más grandes de América Latina. Así es como lo escucha usted. México pasa a ser el país que más deuda pública ha colocado en un solo acto, y esto fue en total secreto de la Secretaría de Hacienda. Tantas mañaneras en diciembre y el presidente no se acordó de un tema como este. Qué raro, ¿no? Tanto decir que estaban hablando sus detractores de él, tanto inaugurar obras por ahí, obras por allá, obras todas inconclusas, por supuesto que a nadie le sirven, y nunca se acordó que tenía que informar en la mañanera de la máxima deuda histórica que ha adquirido el gobierno federal. Atrás quedaron estos temas, ¿se acuerda usted que nos decía, no vamos a endeudar al país, no vamos a recurrir a la deuda externa? Puras mentiras de López Obrador. 7.500 millones de dólares serán subastados, serán colocados en deuda pública a los bancos internacionales, a los acreedores internacionales. ¿Y a dónde van estos 7.500 millones de dólares? ¿Por qué en el último año de gobierno? Uno pensaría que necesita ese dinero al principio del gobierno para ejercerlo durante todo su mandato. El presidente está buscando darle 7.500 millones de dólares a una sola entidad del gobierno federal. Ya lo adivinó, el Ejército Mexicano. La mayor deuda pública de México va a dar al gobierno mexicano, claro, con el pretexto de que todo esto es para la infraestructura faraónica del presidente que no logra concluir. El Tren Maya y los aeropuertos y el grupo aeroportuario y su línea aérea que nadie utiliza, y lo que usted me diga y su megafarmacia, puros sueños del presidente que no logran aterrizar en nada. Pero ¿cómo nos ha costado? Porque además, déjeme decirle algo, es una deuda muy peligrosa, es una deuda a muy corto plazo que compromete las finanzas del próximo gobierno, pues los vencimientos de esta deuda son a 5 años, a 12 años y a 30 años. Eso en la vida de una deuda tan grande es muy poco tiempo, así que el próximo gobierno tendrá que empezar a pagar todo esto. ¿Para qué son este dinero? No es para mejorar la salud pública,
No es para mejorar la educación, no es para darle mayor competitividad al país, no es ni siquiera para combatir la inseguridad. No, son 7.500 millones de dólares que se van directamente al ego del presidente. Se los va a guardar al ejército mexicano, que dice que va a echar a andar estas obras. Pero la verdad de las cosas es que una vez que este dinero entre en las arcas del ejército mexicano, todo será muy opaco, no habrá transparencia, como ha sido hasta ahora. El ejército mexicano es una de las instituciones más opacas de la administración pública federal. Nunca da a conocer en qué gasta el dinero, ni por qué lo gasta, todo es para ellos seguridad nacional. Pero le digo una cosa, calladito se lo tenía el presidente López Obrador, porque yo creo que lo que está comprando en el fondo no solo es la lealtad del ejército mexicano, es su propio futuro. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse. Gracias a Sin Sesgo, que amablemente es el periodismo de clase mundial para un mundo que nos pertenece. Y qué soberbia explicación de Carlos del Valle del Río, periodista de Sin Sesgo, que nos están diciendo, Darío, a ver, mientras nosotros estábamos, viva el año nuevo 2024, López Obrador ya maquinaba una nueva deuda de 7.500 millones de dólares. ¿Qué te parece, Darío? Más los que ya dije, más lo que ya comentamos. Sí, es un barril sin fondo, sin rendición de cuentas, opaco. Yo creo que sí. Fíjate que aquí hay un factor que todavía es más profundo, que es el miedo a que se le vaya de control el país. Entonces, el guardadito cada vez es más grande para las campañas, obviamente, pero yo creo que también tiene que ver con el miedo a que si pierde, imagínate, entonces no puede darse el lujo de hacer eso, entonces tiene que comprar lo más que se pueda y acelerar el paso. También es otro factor intangible, el miedo de que algo no le salga bien, ¿no? Bueno, el miedo de que ya no tiene dinero, el miedo de que ya quebra el país, el miedo de que Pemex no está generando ganancias ni utilidades y que CFE también va por las mismas, que eran las empresas que ayudaban al presupuesto. A ver, el presupuesto se componía de, el gobierno se llegaba de recursos de los impuestos de los mexicanos, de los excedentes petroleros, de los créditos y otros rubros ahí de cobro. Y el miedo a perder el poder del grupo. El miedo a perder el poder, claro, pues es año electoral, quieren perder el poder. Es correcto, yo creo que ahí está todo. 7.500 millones de dólares, Darío, o sea, cada mexicano, como lo dijimos el programa pasado, ya va a deber, aunque diga el de la carnicería, no, yo no le debo a nadie, yo estoy limpio. Señor, señora, ama de casa, preocúpese, porque esta deuda, aunque usted no la deba, la deuda a su gobierno, y al deberla a su gobierno también usted la debe, porque usted vive aquí en México, y a este gobierno es insaciable en los recursos económicos. Y usted ya debe 140,000 pesos. Y porque el gobierno no genera riqueza, no genera dinero. El dinero lo generamos los mexicanos, los trabajadores. Claro. Entonces, el dinero se lo está gastando el gobierno, sí, pero no es dinero del gobierno, es el gobierno de cada uno de la gente que nos ve. Definitivamente. Pues algo más de este tema, nueva deuda que adquirimos. Usted ya debe 140,000 pesos. Vámonos a un corte y volvemos con los temas de corrupción de las joyas del obradorato. Oye, Darío, tenemos imparable la violencia. En Guerrero, ataques con drones en la Sierra de Guerrero. También ha habido una serie de actos vandálicos. Los 31 secuestrados en Tamaulipas, en Reynosa, que el gobierno se adjudicó y que bueno, pues resulta que no, que ese dinero fue pagado por las personas que fueron privadas de su libertad y el gobierno mexicano, el obradorato, diciendo, no, nosotros lo rescatamos. No. O sea, estamos hablando de que ha habido y estamos ante una nueva época de violencia y de ataques en Guerrero, ¿no? Mira, vamos. Fíjate, en Guerrero, en la última semana, sufrió 3 masacres. En la comunidad de Buenavista de los Hurtado,
ataque con drones contra 30 personas. En el barrio El Calvario, ataque a 3 mujeres y las mataron. En Peltatlán, ataque contra asistentes de un palenque de gallos y bueno, también los mataron. ¿Y qué dice la gobernadora Evelyn Salgado? Pues son actos aislados, no hay violencia en Guerrero, ¿no? Y no ha emitido postura alguna, querido Darío, no ha emitido postura alguna y nos está llevando pifas en temas de seguridad. Ahora, lo que pasó ahora sí que callan como momias. Fíjate que mientras platicamos, también hay una noticia en curso de otra masacre en Chiapas con 20 muertos. Por ahí se empieza a mencionar que hay un enfrentamiento muy fuerte entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco, todo en Chiapas, por el control, y en estos momentos en los que hablamos y a lo largo de las próximas horas se va a empezar a ver esta nueva masacre en Chiapas también. Para sumar los datos que tú acabas de darnos, esta es una información que está en curso, y yo creo que hay algo que se está moviendo, mi estimado Rolando, en plena época de sesión presidencial, porque incluso la violencia ya alcanzó al estado del presidente, Tabasco, donde también ya hasta tuvieron que destituir al secretario de Seguridad Pública. Aquí tenemos algo que es el octavo pasajero, el alien que está metido en las campañas, donde ya se empiezan a asesinar incluso a precandidatos. Entonces, la ola de violencia que se está presentando es de llamar la atención, o sea, estamos perdiendo más gente que en la guerra de Irak, caramba, o sea, es una cosa tremenda. Oye, Darío, pero a ver, en Tamaulipas, los migrantes secuestrados en Reynosa pagaron rescate, pero el gobierno se adjudicó su liberación. Además, había un fuerte dispositivo de seguridad y los criminales pudieron entrar con un camión lleno de migrantes para soltarlos y salir sin problema y liberar a los migrantes. Ahora, efectivamente, Darío, tenemos varios asesinados en precampañas. Asesinaron al secretario general del PAN en Morelos, que iba a ser diputado federal, lo asesinaron, y bueno, tenemos a varios que han asesinado precandidatos a puestos de elección popular, y seguimos votando por Morena. ¿De qué sirve tanto apoyo y dinero que tiene el ejército si el ejército defiende a los criminales? Los abrazos son para los delincuentes y los balazos para la gente, Darío. O sea, están asesinando también a precandidatos. Ya asesinaron de Morelos. ¿Qué más sigue? ¿Van a seguir asesinando precandidatos? ¿Por qué los asesinan? Porque quieren demostrar que el crimen es el que manda y que López Obrador es una caricatura de presidente. ¿Qué piensas de esto, Darío? Estamos ya en el gobierno de la delincuencia, ocupando territorios como una guerra, donde pesa más la delincuencia organizada, cobrando piso, chantajeando, y esto no funciona si no es porque está asociado a los gobiernos locales. Esa es una realidad. ¿Cómo es posible que suelten a los 30 y tantos migrantes después de haber pagado el secuestro y los suelten en pleno centro y que nadie haya captado eso, ¿no? Es tremendo esto. Hay colusión. Claro que hay colusión. Vamos a ver a los candidatos o precandidatos asesinados del Obradorato, gracias a Juan Ortiz, el tuitero consentido de Contrarreloj, que amablemente en X siempre nos saca del apuro y nos presenta información. A ver, el primero es Sergio Hueso, aspirante para la candidatura de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Armería, Colima. David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México. Giovanni Lezama, secretario general del PAN en Morelos, en quien buscaba ser diputado federal. Y Ricardo Taja, aspirante a diputado federal por Morena. Que en paz descansen estas 4 personas asesinadas. Estas son, querido Darío, los precandidatos asesinados. ¿Qué está pasando en México? López Obrador le entregó al crimen, y eso es corrupción. Le entregó a todo el crimen organizado, le entregó la república, el trasriego de drogas, el yo me hago un lado, el cobro de piso, y no hay gobierno, hay desgobierno del Obradorato. La delincuencia, 180,000 homicidios dolosos. Darío. Me temo que va a ser una situación que va a crecer mientras pase de aquí a la elección presidencial,
porque el crimen organizado territorialmente va a querer imponer a sus candidatos, y creo, me temo, ya lo hemos analizado aquí, cada 8 días hay una masacre, ahora son 2, no una, del fin de semana. No, es una diaria. Una diaria, imagínate. Entonces, vamos a tener masacres durante todo el proceso de la campaña presidencial, y puede hacer un daño también a la democracia. No dudes por qué Blinken vino en plenas vacaciones, algo se está moviendo, y creo que todavía no dimensionamos que el secretario de Estado norteamericano venga. Cuando lo ha hecho varias veces, se habla que es por los migrantes. Yo creo que aquí hay algo más que se está cocinando con el tema de la delincuencia organizada. Yo creo que por eso la agitación en el territorio del presidente en Tabasco, algo está ocurriendo que ya veremos y analizaremos aquí en este espacio. Vamos a un corte. ¿Qué te parece la nueva ministra, la que se autodenomina cínica y rapaz, y sobre todo de vergüenza ajena o de pena ajena, como la ministra del pueblo, la que llegó ahí a la corte emanada del pueblo? Pues claro, el pueblo es López Obrador, y fue el dedazo presidencial omnipotente del obradorato el que llegó. De la vecindad a ser ministra, de pelear por las plantas y mentar madres, a la corte a resolver, porque le da hueva, 4,000 asuntos que le dejaron. Ah, no, dice que es mucha chamba. Pues, ¿qué creía? ¿Que iba a estar becada por López Obrador? ¿Qué piensas, Darío? Fíjate que es parte de la cultura del resentimiento y la frustración. Es decir, yo me hago en este discurso de soy amigo del pueblo. Es muy fácil tomar esas banderas de que vamos a defender al pueblo, cuando en realidad lo único que pasa es una ideología donde el que sobresale, el que trabaja, el que se esfuerza, el que gana su dinero y construye su futuro, todo eso no existe para esta gente que pues con sus heridas y su resentimiento, con su amargura, porque su discurso de esta ministra nueva, si tú lo oyes, es de amargura, de resentimiento, de resentimiento de clase social, incluso que seguramente mucha de la gente de México no es así, pero la ideología de izquierda los mueve a rascarse las heridas todo el tiempo con este lenguaje. La verdad es de pena, pero ya tenemos alguna muestra muy clara con ese discurso de esta ideología perversa, de esta ideología que lo único que hace es sacudir la amargura más intensa de la gente y dividirla. Pero ahí ya tenemos un discurso que, si tú lo analizas, lo único que muestra es amargura, resentimiento y odio hacia otros que tuvieron otras oportunidades, y la verdad es que nadie es culpable del código postal en donde nace, pero aquí lo usan de bandera para mantenernos divididos. Es de verdad deplorable. Oye, Darío, pero además es inculta, es iletrada, no tiene experiencia judicial, como Norma Piña sí la tiene una carrera en Derecho que está en duda, porque, bueno, pasó de noche, y luego se atreve a decir que la Corte aprueba cosas anticonstitucionales. No, señora Batres, a usted esas cosas anticonstitucionales son las ocurrencias de su patrón, y la Corte defiende la Constitución, y a usted se le hacen anticonstitucionales porque López Obrador emana y reencarna para usted y su diminuto criterio la Constitución. O sea, es una fantasía. La Corte lo único que ha hecho es defender a los mexicanos de las barbaridades del emperador y de las ocurrencias que tiene anticonstitucionales. Y defiende la Constitución, señora Batres, no se equivoque. Luego dijo que va a renovar, más bien que va a renunciar a la parte de los seguros de gastos médicos mayores, al sueldo de ministro, que quiere ganar menos que el presidente, pura falacia populista. Y luego se queja de que la carga de trabajo que recibió, fíjate, vamos a ver la entrevista en Sin Embargo, gracias Cristiano Mantilla de Sin Embargo. También
de ser una carga nacional. Vamos a regresarle, producción, ahí está. Unas horas antes de tomar posesión, no es cierto, antier, que todavía no tomaba posesión del cargo, me turnaron 93 asuntos, supongo que también ha de ser una carga nacional. Vamos a resolverlo porque llegué a trabajar. Para que se entretenga. Pues debo cumplir mi labor. Supongo que también quieren los ministros estar seguros que voy a adoptar las dinámicas de trabajo que seguramente se tendrán ahí en la propia Suprema Corte. Entonces, pasan estas cosas. Son en realidad incidentales, creo que no importan. Creo que finalmente van a terminar porque tienen que hacerlo, comprendiendo que la Suprema Corte es del pueblo mexicano y además tiene una misión de servicio público. Quejándose en el programa Los Periodistas, gracias a Sin Embargo, del programa de Álvaro Delgado y Alejandro Páez, video de Crestomatía, pero ya se está quejando, querido Darío, ya está quejando de la chamba, o sea, dice que le turnaron 93 asuntos y por ahí hay como 4,000 rezagados de su ministría, o cómo le podemos llamar, de su cargo, de su empleo como ministra de la Corte. ¿Qué creía que iba a llegar becada y de vacaciones? O que es un foro para su ideología. Esto que está pensando. Sí, está ideologizado, no está pensando en trabajar técnicamente los juicios, sino que tener un foro para mantener la ideología. Lo repite constantemente del pueblo. Bueno, es prácticamente no tener ni idea de lo que es impartir la justicia, simplemente dedicarse a echar un discurso de estos de verborrea, fáciles de decir, y insisto, un discurso de odio, de rascar heridas, de amargura. La estamos viendo en toda su dimensión. Yo creo que un discurso del obradorato. ¿El pueblo soy yo? Pues sí, claro, tú eres el omnipotente y el omnipresente, y tú eres el obradorato, tú eres Dios, o la cercanía a la deidad, a lo divino, y bueno, eso es lo que representa, y ella se asume también como la ministra de Dios, del pueblo bueno y sabio, de aquel que le pusieron una rosca y se aborazó en un video que se hizo viral, que le ponen una rosca y la necesidad de la gente, ¿no? Gracias al obradorato que ha empobrecido a la gente de robarse la rosca a pasos agigantados y no dejar a nadie. Y órale, véngase para acá la rosca, ¿no? ¿Sí la vieron ese video? Sí. Me tocó. O sea, las personas que comen la rosca de forma rápida, a ver si lo tenemos por ahí, el video, producción, de la rosca, personas comiendo rosca, pero bueno, esto es lo que hace el obradorato, ¿no? Cómo están con esa parte de la rosca y cómo voló la rosca. No sé si lo tengamos corrupción, producción, ahora sí que está empezando la corrupción de López Obrador. De pena ajena, ¿no? Como la gente se roban la rosca, ¿no? Arrasaron con la misma. Bueno, me dice producción que va a tardar en personas devoran rosca, ¿no? Oye, ¿y qué piensas de esto, querido Darío? Bueno, pues ya lo he dicho, creo que el tema de tener un ministro así nos habla de no elegir a los mejores, a los más capaces, sino a los más leales. Un poco tiene que ver, por eso la idea de si pudiera poner a alguien del ejército lo pondría, porque pues están acostumbrados de una manera formativa a decir a sus órdenes, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos soldados ideológicos más que personas capacitadas para dar justicia. Pues sí, una generala, ¿no? Una generala ideológica. A ver, vamos a ver el agandallamiento. El agandallamiento de la rosca. El agandallamiento de la rosca. Ya lo encontró producción. Es que tanto hablamos de corrupción que... A ver, creo que este es un video del Universal.
Gracias al Universal, Cristomatía. Revivieron el video donde se observa personas abalanzarse por la rosca monumental en Zacatecas de 2013, pues en cuestión de segundos las mesas quedaron vacías, ya que niños, jóvenes y adultos se lanzaron contra la tradicional rosca, por lo que internautas dejaron diversos comentarios. Costco nos enseñó que en México estamos acostumbrados que el que no tranza no avanza. Lamentablemente no hay educación y se quejan de los revendedores del Costco, escribieron. Este video volvió a salir a la luz después de que tan solo hace unos días se hizo viral otro clip de una revendedora de una sucursal del Costco, cuyo carrito de compras estaba atiborrado de rosca de reyes, y al ver esto, otros consumidores interpelaron con la mujer. Otro caso similar fue cuando el usuario Mauricio Arias 98 mostró un video donde elementos de seguridad de la policía tuvieron que interceder debido a que dos mujeres llegaron a los golpes por un pastel con temática de la película Matilda. Pues ese es el pueblo bueno y sabio, Darío. Esto ha provocado López Obrador, que la gente tenga necesidad, pero además que no haya educación cívica. No, terrible, terrible lo que estamos viendo y lo vamos a seguir viendo y cada vez va a ser más común ver estas escenas al estilo Cuba, Nicaragua, Venezuela. Hay más temas en la agenda, nada más muy breve. Los proyectos de López Obrador, el Tren Maya, el Chaifa, toda esta parte, tienen el doble de subsidio que las tarifas de luz. Requieren apoyos para operar en 2024, ya que no son rentables. Indican expertos ciudadanos, premiarán en urnas estas obras, opinan. Es decir, que la farmacia del bienestar recibe casi 4% de subsidio, el corredor interoceánico casi 18%, el AIFA 1500%, Mexicana de Aviación 120%, el grupo aeroportuario y ferroviario casi 16% y el Tren Maya 125%, todo subsidiado por CFE, es decir, los subsidios que recibe la luz de la gente, el doble de subsidio, todo en global, los proyectos de AMLO. ¿Qué te parece esto, Darío? Lo que hemos venido comentando aquí, es decir, todas estas obras van a sacar, no ganan nada, más bien van a estar absorbiendo dinero y recursos de los mexicanos, pero no este año, va a ser durante los próximos años. Muy probablemente 20, 30 años se acaben de pagar estas obras suntuosas y no va a haber ninguna recuperación, ¿eh? Estamos haciendo un barril sin fondo. Un barril sin fondo que va a comprometer las finanzas y la nota soberana del país. Pues vámonos, Darío, tus redes sociales, no se vayan, sigue rolándola en el balcón, continúen el tour del CEDISPAN, del Centro de Información del Partido Acción Nacional, está muy interesante, hay fotos muy históricas, muy bonitas, no se lo pierdan, rolándola en el balcón. Tus redes sociales, Darío. @ Darío Mendoza, me encuentran en Twitter, en Facebook, ahí estoy a sus órdenes. Pues gracias, vámonos en todas las redes, encuéntrenme como Rolando la Nota, en Twitter, como está escrito aquí, Rolando Azolizo, y síganme en YouTube, en Facebook y en TikTok, estoy como Rolando la Nota _oficial en Instagram, y en Twitter Rolando Azolizo. Síganos a Darío y a nosotros, no se pierdan el tour que tuvimos en el Centro de Información y Documentación, el Centro de Documentación e Información de Acción Nacional. Hay unas joyas ahí. Vámonos, rolándole en el balcón, no se lo pierdan. Gracias, Darío, nos vemos en el siguiente programa. De veras valoren nuestro trabajo. Ahí vamos al CEDISPAN que nos invitó la senadora Kenia López para darnos este tour y toda esta parte. Valoren lo que hacemos, quédense viendo lo que... Hasta luego. Gracias, nos vemos, Darío. Chao. Ahí tu hijo se asomó. Bye. Es de conocer el archivo de los libros de los que donaron el acervo. Así es, de todo el acervo cultural de Acción Nacional y de su historia. Vamos a pasar ahora al archivo fotográfico, que es interesantísimo, de Acción Nacional. Vamos a verlo para que lo conozcan. Sí, mira. Mire, esta es la Fundación de Acción Nacional en 1969. Esta es la mesa directiva, la primera mesa directiva. Es la primera mesa directiva, está compuesta por, aquí está el maestro Gómez Morín, el flaco Loaiza, está Juan Gutiérrez Lascurain y Landerrecha Obregón, es este, ¿no? No, Roberto Cosío Cosío. Perdón, Roberto Cosío Cosío. ¿Y este quién era? Bueno,
Son varios. Y luego este es el primer Consejo de Acción Nacional. Quiero que pongan atención en esta foto porque hay muchos intelectuales de la época que vivían en Santa María la Ribera y alrededores. Les quiero comentar que aquí está el maestro Ezequiel Chávez. Este es el maestro Gómez Morín, el fundador de Acción Nacional. Rafael Preciado Hernández. Rafael Preciado Hernández es este de acá, ¿no? Sí. Está también Agustín Aragón, si no me equivoco. Está Agustín Aragón ahí. Es don Agustín Aragón, Jesús, es sí. Don Agustín Aragón. Ajá. Este hombre. Miguel Estrada. Miguel Estrada Iturbide, que hay una fundación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados por este hombre, por Miguel Estrada Iturbide. Todos los ilustres mexicanos, el primer consejo del Partido de Acción Nacional. Del Partido de Acción Nacional. Y luego vamos a ver las demás fotografías de las cenas de Navidad. La primera cena del 40. Esta es la primera cena de 1940 de todos los militantes del PAN. Se les consideraba en aquel entonces como los apóstoles de la democracia, porque como no tenían acceso al poder, todo lo tenían el Partido Nacional Revolucionario primero el Partido de la Revolución Mexicana, luego el Partido Nacional Revolucionario y luego el PRI con Alemán, el Partido Revolucionario Institucional. Esta es la primera cena de Navidad. Después tenemos otra cena del 44. Otra cena del 44, entonces aparece el maestro Gómez Morín, es del acervo de las fotografías. Esta es una convención del 46. Esta es una convención de 1946, cuando no hubo candidato, pero se decidió apoyar a Juan Andreu Almazán en esa elección. Esa ha sido esa convención, ¿no? No, esa es del 46. La de Almazán es la del 39. La del 39, bueno, ok. 46 sí tienes. Sí, esta no. Aquí está Efraín González Luna con Manuel Gómez Morín. ¿Y quién es el de acá? Este es Manuel Gómez Morín. Sí, ya sé quiénes son, pero ¿quién Juan es? Gutiérrez Lascurán y el Chino Hernández. Chino Hernández, Juan Gutiérrez Lascurán, de derecha a izquierda, Chino Hernández, Juan Gutiérrez Lascurán, Efraín González Luna y Manuel Gómez Morín. Pues esto es, a grandes rasgos, el archivo fotográfico. Déjenme mostrarle esta bella foto del maestro Gómez Morín, que fue fundador de Acción Nacional, el rector del UNAM, que salió con el doctorado honoris causa por defender al UNAM, porque la querían hacer socialista. Esta foto es del maestro Gómez Morín. Es un enorme acervo que tenemos aquí. ¿Algo más que nos quieras mostrar? Si quieres, vamos al archivo histórico. Vamos al archivo histórico, vamos a un corte y volvemos, amigos. A ver, con Jesús Garulo, el titular del CEDISPAN, el archivo histórico del PAN. Acompáñenme, una historia fascinante. No solamente el PAN es Fox o es Calderón, el PAN abarca una historia maravillosa, una historia muy amplia. Vamos a conocer el archivo histórico. Miren ustedes, qué belleza. Todos los documentos fundacionales de Acción Nacional. No sé si tengas el acta constitutiva de Acción Nacional. En esencia no, porque esa la tienen en el Partido de Acción Nacional. Ok, pero aquí está. Ahorita te enseño. A ver, nos vamos a mostrar, Jesús. Este es el archivo histórico por estados. Sí, por estados y por secciones. Por ejemplo, de Aguascalientes a Morelos, de Nayarit a Zacatecas, del 39 al 86. Qué lástima que se ha perdido esta oportunidad de ver y conocer todo el archivo histórico. Te estoy enseñando las actas de la asamblea. ¿La primera? Sí, de la primera. El primer consejo del 39. Este libro fue tocado por Efraín González Luna y por Manuel Gómez Morín. Qué honor tocar este libro, esta acta constitutiva, porque fueron ilustres mexicanos y la tienen en muy buen estado. Sí. Libro de actas, Raúl González Usmal, el secretario general. Bueno, no, esta es de 1975. Esta no es la primera. Esta es ya de 1975. Esta es la primera. Esta sí es de 1939 a 1941. Este sí es un libro que tocara el maestro Gómez Morín y Efraín González Luna, ilustres mexicanos. Enrique Krause bautizó a Gómez Morín como caudillo cultural de la Revolución Mexicana. Entonces hay un libro de él, se lo recomiendo mucho, pero vean el libro del Consejo. Esa es la primera acta. Este libro fue tocado, estas hojas fueron tocadas por
Efraín González Luna por el maestro Gómez Morín. De hecho, aquí el secretario general de aquella entonces era Roberto Cosío, y aquí está su firma del acta. Son Teófilo García, y bueno, este es todo el acta, es parte del acta. Acá está. Esta es la primera asamblea. Esta es la primera asamblea del 39. Del 39, este libro fue tocado por Gómez Morín. O sea que ha sobrevivido casi los 80 y tantos años. 80, bueno, los 39, 40, sí, muchísimos años, los 86 años de Acción Nacional. Aquí está el reglamento del PAN, el acta constitutiva. Aquí está Rafael Preciado. Aquí está el sello, miren el sello, desde 1969. Qué histórico, estamos tocando el acta constitutiva de la primera Asamblea Nacional del PAN en el Comité Directivo Nacional que estaba en México DF en aquel entonces. Es un alto honor para mí tocar estas hojas que fueron tocadas por el maestro Gómez Morín y por Efraín González Luna, todas las actas de aquel entonces. Eso vas a tener y más información tenemos. Esta es toda la información. ¿Qué otra cosa? También ve ahí la biblioteca. Sí, tenemos la biblioteca. A ver si quieres, vamos a la biblioteca. Sí, la biblioteca está formada por formatos de 3/4. ¿Vamos a pasar? Sí, adelante. Hay un video del Maquillo de Cloutier. Hizo muchos, ¿te acuerdas? Sí, aquí está, mucho. A ver, este es de Vicente Fox, del 2002, está todavía en VHC. Sí. ¿Te acuerdas? Los beta, ¿no? Sí, los cassettes beta. Los cursos antes se daban a través de... Estos son los formatos más viejitos. Porque es 3/4. Este es 3/4. Sí. Por ejemplo, este habla de 1900 y tantos. Tenemos aquí los debates presidenciales. Todos los debates presidenciales a partir del 94 están aquí también. Y bueno, tenemos toda la información. Por ejemplo, este es de Vicente Fox, de la campaña presidencial. Son todos los testimonios de Fox en su campaña. Sedispan no está abierto al público. Sí, está abierto al público. Está abierto al público. Si quieren venir a conocerlo, se los pueden aquí con el director, Jesús Garulo, para que lo conozcan y vean todo lo que hay. Si ustedes quieren información del PAN, aquí la van a encontrar, toda la información a detalle. Esto es lo más rico en historia. Acción Nacional ha sido uno de los pioneros de la democracia en nuestro país y de verdad que vale mucho la pena. La gente que tenga interés puede venir aquí al Sedispan con Jesús Garulo. Gracias, amigas y amigos de RIC TV. Vamos a un corte y volvemos.